Bienvenidos a Devocionales con Gloria Melba. Me podrán creer que estoy tratando de sacar este video desde las 4 de la tarde más o menos. Y he tenido demasiada oposición. Quiero pedirles a ustedes que oren porque Devocionales con Gloria Melba siga adelante. Los siervos de Dios siempre vamos a ser atacados por el enemigo, pero la sangre de Cristo nos cubre y su cobertura nos hace fuertes. Nos deja tranquilos porque tenemos la seguridad. Este día es un placer para mí saludarlos, amigos queridos, hermanos en Cristo de todo el mundo, y decirles que los amo, que oro. No los conozco, pero oro por ustedes y le pido a Dios que este día de manera especial me permita interceder si tú no conoces a Cristo por ti y por tu vida. Hoy vamos a tocar el libro de Génesis, capítulo 1:1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde la hora que estoy hasta ahora han pasado 6 horas más o menos que estoy sentada intentando que salga este videíto. Oh Señor Jesús. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice el Génesis 1:1. Nos muestra pues a Moisés presentando las cuestiones más fundamentales de la vida. Declara que Dios dio origen a todas las cosas. Este hecho debería en alguna manera afectar nuestra vida. El saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, que nos protege, que es grande en poder y misericordia. Esta verdad se levanta en acusado contraste con el politeísmo y la idolatría en el mundo antiguo. Que la descripción de cada día creacional desafía a los muchos dioses adorados por los paganos y declara que no son dioses en absoluto, son solo creación del único Dios real, vivo y verdadero. Nuestro Dios, que es un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios que este 25 lo hemos visto nacer como un Dios bebé. Y que fue anunciado antes a María. Y María expresa con humildad: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo quiero darle gracias a Dios por venir a este mundo a salvarnos, para luego redimirnos del pecado. Dios se hizo hombre, se hizo un ser humano, fue verdadero hombre y verdadero Dios y murió por nosotros en la cruz del Calvario. El creador del cielo y de la tierra. Esta verdad, pues, que Dios nos presenta y va a derribar todo argumento de los que adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a la creación de Dios, porque en su creación general el Señor nos habla de que Él creó el universo para que nosotros, fue una revelación general que le dio al hombre para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y después nos dio la revelación especial de la venida de su Hijo a este mundo. Y ahí el Señor se muestra a cada uno de nosotros de manera personal. El primer día quedan eliminados los dioses de la luz y de las tinieblas. El segundo día quedan eliminados los dioses del mar y del cielo. El tercer día quedan eliminados los dioses de la tierra y de la vegetación. Estoy rodeada de vegetación. Hasta les he puesto nombres a mis árboles más grandes. Tengo un eucalipto de 15 metros que se llama Gabriel, como el ángel Gabriel.
tengo un ponciano que está detrás mío, que es enorme, inmenso, se llama Miguel. Y tengo otro árbol bello, lindísimo, que mis hijos aman mucho, se llama Rafael. Pero no los adoro, simplemente les he puesto nombres de ellos, de esos seres preciosos, serafines, esos ángeles preciosos que Dios creó. Entonces, el Señor en el cuarto día creó, desechó, los eliminó a los dioses que son la luna, las estrellas y el sol. Y el quinto y sexto día a los animales y a los seres humanos. Que si bien es cierto, nosotros recibimos una semejanza con Dios, somos sencillamente seres creados, donde nadie nos puede adorar de ninguna forma. Y este relato es el fundamento para el pacto de Israel con Dios. Por ejemplo, ¿por qué en los 10 mandamientos el Señor dice que no nos inclinemos ante dioses? Prohíbe culto a los dioses, que no nos hagamos imagen ni semejanza, que no le rindamos culto a otros dioses más que a Él, que es el único Dios, uno y trino, nuestro Dios verdadero. Porque Dios es el único hacedor, como dice el Génesis, de los cielos y de la tierra. El Dios uno y trino, el Dios verdadero, el Dios real. ¿Por qué es malo el asesinato, la envidia, la codicia, los celos, el codiciar los bienes ajenos o la mujer de tu prójimo? Porque es un pecado la infidelidad. ¿Por qué está prohibido el divorcio? Para Dios, Él odia el divorcio. ¿Por qué Dios en su palabra nos enseña tantas cosas y tantas verdades que nosotros podemos ir descubriendo a través de su lectura, de la lectura de su palabra, y a la vez a través de la meditación de la misma? Nosotros leemos la palabra, meditamos en ella, reflexionamos cada día y vamos creciendo y entendiendo, porque esta es la pluma de Dios. Este libro fue escrito por Dios para instruirnos en justicia, para corregirnos, para hacernos mejores personas. Entonces, creámosle a Dios y Él hablándonos es la palabra, su palabra, la Biblia. Ahora, en Juan 1:1, el Señor dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin ellas nada de lo que hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo voy a leer en el Evangelio con el cual yo estudio. Dice el Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios realmente. Acá el Señor nos está hablando un poco a través del apóstol Juan, que ningún evangelista nos proyecta la divinidad de nuestro Señor como lo hace Juan.
Acá Juan nos habla de la divinidad de Jesucristo, de la justificación de la fe por medio de la fe. Nos habla de las distintas funciones del Hijo, de las operaciones del Espíritu Santo y de las prerrogativas de los creyentes. Estos 5 versículos de lo que nos ocupamos esta noche, porque estoy ya de noche, ya son las 11 de la noche, 11:46 va a ser medianoche, no quiero terminar antes de que se termine el día, las 24 horas que Dios nos dio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es eterno. En el principio ya era la palabra, Él ya existía, antes que cualquier cosa. No comenzó a existir cuando la tierra y los cielos fueron creados, mucho menos cuando se anunció por primera vez el Evangelio al mundo. Él poseyó gracia, comunión con el Padre antes de la creación, antes de que el mundo fuera, dice. Existió antes de que se crease la materia y que empezara el tiempo. El tiempo es de Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta a Dios Padre y sin embargo forma con Él un solo ser. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, el Padre y la Palabra hacen una unión inefable, hermosa, fiel, preciosa, justa, completa, perfecta. Donde Dios el Padre está el Hijo también. Son iguales en gloria, coeternos en majestad y son uno en esencia divina. Esta, la verdad, es un gran misterio. Feliz aquel que lo pueda entender. Nuestra mente es pequeña, no es una mente finita. Jesús no es nuestro Señor Jesucristo no es un ángel creado o un ser inferior a Dios Padre, ni que ha recibido de Él el poder para redimir a los pecadores. No, es nada menos que Dios perfecto, Jesús. Y en su nombre este día estoy divulgando este día su palabra. Estoy profetizándola. Igual al Padre en cuanto a su divinidad, dijimos, nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Lejos de ser criatura de Dios como somos nosotros, los hijos por adopción, nuestro Señor, como afirman muchas personas, ¿no? Algunos herejes dicen que es un ser más creado por Dios, es un Mesías, es un enviado, es un profeta. No, Jesús es Dios. Y Dios se hizo hombre, dicen las Escrituras. Jesús es el ser que hizo todos los mundos y todas las cosas que en ella existen. Él mandó con la palabra y fueron hechos. Él es la palabra. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de vida y la luz espiritual. En Él estaba la vida y la vida era la luz y la luz prevaleció sobre las tinieblas. Las tinieblas no pudieron prevalecer sobre la luz. Ahora, la mayor parte del género humano en todos los siglos y en todas las edades se han olvidado de la caída de Adán y se han negado a reconocer la necesidad que el ser humano tiene de un Salvador.
Yo necesitaba ser salvada por Señor Jesucristo. Necesitaba aceptarlo como mi Señor y Salvador. Mis perritos que están acá acompañándome también y que están ahí, que me mueven la cola, que me mueven los pies. Entonces, necesitamos un Salvador. La luz ha estado brillando sobre las tinieblas y los hombres no quisieron reconocerlo. Lo negaron. Cuando Él fue a la cruz, fue escupido, vituperado, insultado, golpeado, maltratado. Destrozaron sus órganos humanos. Nuestro Señor probablemente murió, no sé, de un paro cardíaco, de un derrame cerebral, porque como ser humano era su cuerpo. Y Él estaba muy golpeado. Terriblemente sufrió como verdadero hombre. Dios hecho hombre, el Creador. Entonces, jamás la humanidad ha gozado como nosotros de esta luz espiritual. Tenemos el privilegio de poder escuchar de Él. Amigos míos, estamos todavía viviendo el tiempo de gracia. Permite que el Señor hable a tu vida, que Él te ministre y te redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y te arrepientas, como lo hice yo un día, y te salves. Cada día oro por mis hijos, también ellos recibieron a Cristo. Cada día oro por mi esposo, que también es un siervo del Señor. Ahora estos versículos nos enseñan pues nuestra dependencia. No debemos dejar de depender de nuestro Señor. No hay duda que muchas verdades no están al alcance de nuestra razón, porque dijimos que nuestra mente es limitada, es pequeña. ¿Cómo vamos a poder entender las cosas como Dios las entendió, como Dios las hizo? Cuando la palabra dijo, háganse los mundos, ¿no? Háganse la tierra, las galaxias, háganse todo. Solo lo dijo y fue hecho. En este pasaje podemos hacer deducciones prácticas y sencillas y debemos examinarlas con mucho cuidado. Y debemos retenerlas con firmeza. Debemos entender la gravedad del pecado.